a Dios, bastante bien. Yo estoy muy agradecida, que lo ha ayudado mucho, a mí y a mi esposo, estamos muy bien ahora. Le vimos la cara de la persona que lo hizo el daño y vamos con fe, si Dios quiere y la Virgen, vamos a salir adelante. Gracias, maestro, muchísimas gracias. Bendiciones, hasta pronto. Sábados, día de atención y consulta en Montevideo. Hotel London Palace, calle Río Negro, 1278. Río Negro, 1278, Hotel London Palace, pasando esquina San José a una cuadra de la 18 de julio, centro de la ciudad de Montevideo. Celular 099-159-422, 099-159-422. Transmite CX40 Radio Fénix, 1330 AM. El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios que se realicen son responsabilidad del contratante y los mismos no representan la opinión de la emisora. Buen día para todos y todas. Feliz mañana de jueves 1 de septiembre de 2022. Comienza así un nuevo programa de Voces del Interior, el número 42. Hoy con un día bastante lluvioso, pero que aún así no nos impide estar como corresponde, cumpliendo la tarea. Vamos a darle la bienvenida, como es habitual, a nuestras compañeras. Juan Landaco un poquito retrasado. Bienvenido, Sara. Bien, buenos días para todos y para todas. Buenos días, Sara. Buenos días, Gabriela. Buenos días, Federico. Buenos días, Sarita. Y bueno, y a nuestro invitado, que ya se van a enterar. Ya le vamos a contar. Igual ya nuestras redes lo han difundido. Obviamente es el diputado por Canelones, Ubaldo Aita, que ya en momento vamos a estar conversando con él. Pero bueno, decirles de que hoy, en este día, además de haber terminado el largo mes de agosto, por suerte, sí. Empieza septiembre, empieza el mes de las flores, empieza la primavera y los ánimos se empiezan a modificar. El mes de nuestra compañera Sara, porque cumple años. Porque nos va a invitar en una gran fiesta allí en Nueva Albesia. Y bueno, y también saludar que hoy es el Día Nacional del Vendedor. O sea, una tarea que obviamente en nuestro país ocupa a muchas personas. Fue una fecha propuesta por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, y ayer también fue el Día del Afrodescendiente, por lo que obviamente nos sumamos también a ese día y decir la importancia que tiene, además, no solamente de dedicarle un día a las personas afrodescendientes, sino todo lo que conlleva, ¿verdad? Ese ámbito tan a veces escondido en nuestra sociedad, ¿verdad?, como es la presencia de los afrodescendientes y cómo estas personas de algún modo la tienen que remar el doble o el triple a veces para acceder a los derechos que comúnmente deberían tener, ¿verdad? O sea, nuestro saludo entonces a toda la comunidad afrodescendiente. Hubo muchas actividades al respecto. Bueno, qué decir, Día del Comité de Base, salimos grabado el programa pasado. Fue un programa de recuerdos, porque en última instancia también era el Día de la Nostalgia. Y bueno, felizmente allí estuvimos también, mediante grabación obviamente, pero bueno, tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo para que todo quedara allí expuesto. Bienvenido, Juan Landaco. Buen día para todos. Buen día. Que estos 5 minutos se lo vamos a descontar como corresponde. No tenía estacionamiento. Su contrato... o es el tránsito, o no hay estacionamiento. Usted sabe que su contrato lo obliga a usted a estar acá a las 10. Es un día lluvioso y hay mucha aglomeración y bueno, no hay lugar para estacionar y tuve que estacionar muy lejos. Allá. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar con el programa planificado. Le vamos a dar la bienvenida a Ubaldo. Bienvenido, Ubaldo, muchas gracias por estar. No, bueno, buenos días, un gusto de estar con ustedes, con la audiencia de Voces del Interior. Ustedes saben que yo agradezco siempre esta instancia, realmente es importante que nosotros tengamos esta instancia para poder llegar a la audiencia que ustedes tienen y por cierto eso, genera un repique de la información que uno puede volcar desde el ámbito en el que uno particularmente tiene un frente de militancia definido. Claro. Déjame, Federico, saludar sí. a esos colectivos que mencionaste, a los afrodescendientes, a los vendedores. Siempre están en una lucha importante, en particular los afrodescendientes, en búsqueda de que se cumpla
la cuota de empleo. Yo creo que eso hay que seguir reivindicándolo, asumirlo autocríticamente y seguir reivindicándolo, porque esto es bien importante sin que duda, se cumpla. Así sin que duda. déjame también dar un saludo y de nuevo agradecer poder estar en esta instancia. Decir también de que obviamente el colectivo afrodescendiente ha tenido muchas conquistas producto de su lucha. Hay gobiernos más sensibles que otros en atender su situación, pero bien, nos alegra muchísimo que cada vez más los afrodescendientes formen parte obviamente de los puestos gerenciales de la Universidad de la República y de todos aquellos lugares que de algún modo no les eran tan fácil acceder, ¿verdad? Bueno, recordemos que fue durante los gobiernos del Frente Amplio que se les pudo dar esta posibilidad merecida, ¿verdad? Sin duda. Igual estamos lejísimos, ¿no? Estamos lejísimos. Muy lejos, por supuesto. Reivindicamos lo que se está haciendo, lo que se hizo, está todo bárbaro, pero estamos lejísimos. A eso me refería Juan cuando decía que autocríticamente hay que sin duda esta instancia. Porque además conjugan todas las desigualdades, ¿no? Porque afrodescendientes, si sos mujer, si sos trans, todo se suma. Si sos pobre. La verdad que es una situación muy embromada la de algunas personas que lamentablemente nosotros no sabemos valorar más allá de algunas características fenotípicas, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto le debemos también a ese colectivo en la construcción de nuestra nación, ¿no? O sea, si habrá que tenerlo, no solamente desde el punto de vista de los patriotas que fueron, sino también de todo el aporte cultural que han hecho al desarrollo de nuestro país. Bien, Ubaldo, el 20 de agosto... tengo entendido, si no fue el 20, fue el 19, o en las madrugadas se aprobó la rendición de cuentas propuesta por el Ejecutivo en el Parlamento. Es obvio de que una persona que entre a mirar el desglose de todo eso le resulta un diario muy aburrido, y a veces ni siquiera entendible, ¿no? Por eso te queremos invitar, te quisimos invitar a vos en el post-aprobación, pero para mirarlo desde la perspectiva que las aterrices de cómo esto afecta a la gente. O sea, las distintas situaciones que allí se aprobaron, en qué medida en realidad nos afecta a todos, ¿verdad? Porque esas no son leyes que queden después colgadas del tintero y nadie se acuerda, o sea, generan efectos en la sociedad. Brutales, y a veces no son, yo creo que a veces no hay un suficiente conocimiento, una suficiente conciencia de lo que es lo que se dirime en una rendición de cuentas, en un presupuesto, en una rendición de cuentas. Exacto. Entonces, en ese sentido, yo felicito el enfoque que ustedes les dan, y en la medida de nuestra capacidad de poder aportar ese conocimiento. El gobierno presenta para sus 5 años un presupuesto nacional, para los 5 años de gestión. Y en ese sentido, ustedes dicen, ¿qué es la rendición de cuentas? Bueno, ¿qué es el presupuesto? El presupuesto es la expresión económico-financiera de un modelo de país que el gobierno que asume, presenta, ¿verdad? Proyecta, ¿verdad? Es decir, y en cada instancia, cada año, cuando se cierra el año civil, el gobierno tiene 6 meses para presentar el balance de ejecución presupuestal y la rendición de cuentas. Entonces, en ese sentido es muy importante porque uno sabe qué es lo que se hizo durante el año que corrió, y además proyecta al país de alguna manera. La instancia de la rendición de cuentas sirve como para modificar el presupuesto en términos, ¿no? Ir ajustándolo, ¿no? Exactamente, es el ajuste del presupuesto. Y entonces en ese sentido es bien importante entonces saber qué es lo que se ejecutó, porque vos podés decir que para tal rubro de la gestión, la educación, la salud, etcétera, voy a poner tanto, pero después la caja no estuvo y vos no ejecutaste lo que dijiste. Claro. Eso, entonces tenés un balance de lo ejecutado. Y a la vez proyectar, vos podés modificar, es decir, en la instancia de la rendición de cuentas vos decís, bueno, estuve corto en este rubro, voy a poner más plata en o la realidad cambió y tiene otras demandas. Hay otras demandas, como por ejemplo fue la pandemia, coyunturales, por ejemplo, que aparecen. Entonces vos decís, bueno, voy a poner más crédito presupuestal en este rubro, en salud, en vivienda, en educación. Bueno, ahí. Entonces, es claro que la rendición de cuentas tiene ese valor, y a veces a uno le da la impresión de que a veces eso no se analiza con la contundencia que tiene eso, ¿verdad? Muchas veces esto es una cuestión de los públicos, ¿no?
está el salario de los públicos, que se pelea, y no. Sin embargo, la rendición de cuentas, el presupuesto, la rendición de cuentas, el gasto público, la inversión pública, mejor dicho, es un instrumento de redistribución de la riqueza producida por la sociedad uruguaya muy importante, ¿no? Porque vos ahí privilegiás una política pública u otra. Uh-huh. Pero además yo venía pensando, también hay que saber que el gasto, la inversión pública tiene como principal recurso, el 90% de la inversión del Estado es de origen tributario. El 10% son precios, por ejemplo, lo que cobra ACE, por ejemplo, ¿no? O sea, pero el 90% de los recursos que maneja el Estado para financiar ese presupuesto, las rendiciones de cuentas, es de origen tributario. Uh-huh. Y en ese sentido, la mitad, o más de la mitad, de esos tributos son los llamados tributos indirectos. Y el 77% de ese 50 y pico % es el IVA. El impuesto más injusto, que pagamos todo, independientemente del ingreso. Que hoy está en un 22%, ¿no? Algo así. Y sí, en realidad... y un 14% a la canasta básica, o claro, 23%. Ahí hay, 23. Pero lo importante es saber que de ese 52-53% que significan los impuestos indirectos, el 77% es IVA. Y luego, de los impuestos directos, el más importante es el IRPF. Por lo cual, cuando a veces nosotros veíamos aquel cartel de bajen el costo del Estado, en realidad los más afectados son los sectores populares, porque son los que son los que pagan gran parte de eso. Vos tenés, entonces, como elemento de distribución, de redistribución, mejor dicho, de la riqueza producida por los uruguayos, el presupuesto del Estado y la sucesiva rendición de cuentas son muy importantes, ¿no? Ahí decís, bueno, ¿qué sectores de la sociedad van a hacer el mayor esfuerzo por financiar la inversión pública? Y uno dice, está en el lomo de los sectores populares, claro, particularmente. Claro. Entonces, todo eso tiene que ver. La economía uruguaya, se ha comportado de una manera, digamos, formidablemente al alza, ¿no? Porque nosotros, si bien en el primer trimestre y en el segundo trimestre de 2020, por el efecto de la pandemia, tuvimos una caída del presupuesto, del PBI uruguayo, del tamaño de la economía, del 6%, luego, y esto es presentación del equipo económico cuando se analizó la rendición de cuentas, comienza una etapa de crecimiento que solo tiene una caída, pero bastante leve, en el segundo, cuando se volvió la pandemia, hubo aquella intensificación en el segundo trimestre de 2021. Pero luego es un crecimiento formidable. Tanto que el gobierno tenía una previsión del crecimiento que la tuvo que modificar al alza, ¿no? Y nosotros vamos a terminar con un crecimiento en el año 2022 superior en el entorno del 4,5%. En ese contexto es que el Poder Ejecutivo presenta este proyecto de rendición de cuentas que, si bien es cierto, hay que reconocer que no es de gasto cero, el presidente medio cancheramente dijo, bueno, no es gasto cero, pero casi, dijo. En realidad hay un incremento de lo que estaba planificado de 225, 226 millones de dólares. Que 70 millones de dólares van a la recuperación de salarios de los sectores del sector público, y luego una parte va a educación, 25, 26 millones de dólares. Creo que sí, seguridad, también unos 26 millones de dólares, y estos de 26 millones de dólares que ya hablan de innovación, investigación, que en gran parte se lo lleva un nuevo instituto de audiovisuales ahí que de innovación parece tener muy poco, de investigación menos, pero en realidad así se distribuye, digamos, estos 226 millones de dólares que el gobierno incrementa el gasto presupuestario. Ahora bien, es claro que nosotros tenemos en esta instancia que comparar, porque salimos de la pandemia, nosotros tenemos que comparar qué es lo que había en 2019 con lo que hoy se plantea. Y entonces venimos, y ahí es que nosotros calificamos, digamos, esta rendición de cuentas de recorte, porque nosotros veníamos de un 2019 y ahora llegamos a un 2022, con recortes en los rubros principales, ¿no? Nosotros teníamos un recorte de unos 135 millones en educación y ahora se le dan 45 millones.
¿ah? Teníamos un recorte de vivienda formidable el recorte, y ahora aparece ahí algunos que tampoco queda muy claro, porque se presentan los planes y no se sabe, en el marco de la rendición de cuentas, no se sabe dónde están los dineros para la vivienda. Se habla de construcción de vivienda, pero no se sabe. Ahora, muy bien. Perdona que te corte ahí, porque también en el transcurso que vos venís relatando, algunas cosas que me vienen, por lo menos se me vienen a la memoria, que tienen que ver también con recortes que tenía la ciudadanía y que el Estado se apropió. Y por ejemplo, te digo lo que tiene que ver con el IVA, porque vos decías hoy al principio, el IVA es uno de los impuestos mayores, que también los pagan todos. Bueno, no me queda claro que los paguen todos, porque muchas veces los más poderosos tienen un cierto... Y están algunas veces exentos de pagar el IVA. Por ejemplo, ahora también, con la excusa o no excusa del tema del turismo, también muchos de esos rubros se les saca el IVA. Pero digo, todos nosotros, los trabajadores en general que compramos con tarjeta, se nos redució el IVA, digamos, antes la devolución, lo que tenía que ver con la devolución. Pero no solo eso, que nos quitan esa posibilidad de descontar de 2 puntos, creo que eran, no solo eso, que nos suben el RPF. También nos subieron eso. Sí. Entonces, digo porque también eso no lo paga cualquiera, lo pagan justamente los trabajadores y los que más, en este caso, usamos lo que tiene que ver con las compras, ¿no? Lógico. Por eso nosotros decimos, ¿cuáles son los instrumentos de redistribución de la riqueza que hay? Digamos, la política impositiva es uno de ellos, ¿verdad? ¿No? Por eso hablábamos de cómo se financia el Estado, de dónde salen los recursos. La política impositiva es uno de esos. La economía produce y distribuye de alguna manera, pero claramente no distribuye hacia los sectores populares. Vos tenés que tener políticas de redistribución. La política salarial es fundamental en ese sentido. La política impositiva, como dice Juan, también, porque, a ver, ¿quién financia el Estado? Y en ese sentido, en lo que planteaba Juan, claramente nosotros, en este periodo ha habido un aumento, se calcula, de unos 110 millones de dólares más que se pagaron de impuestos, porque los 2 puntos de IVA significaron unos 25 millones de dólares, pero el recálculo y IRPF unos 50 y pico, y después otras digamos, movimientos impositivos determinaron que esos 110 millones de dólares lo pagarán los sectores populares. Entonces, no tenemos política redistributiva desde el punto de vista de la inversión de la inversión pública. No tenemos política redistributiva en materia salarial. No tenemos política redistributiva en materia impositiva. ¿Qué significa eso? Un modelo de país concentrador en la riqueza producida, que es lo que se queda en los sectores dominantes. Claro, a eso quería llegar, porque en realidad también las cifras que se muestran es un incremento muy importante de lo que son las exportaciones y los depósitos en el exterior. O sea, son dineros que de algún modo se producen a partir del esfuerzo de los uruguayos, pero que una vez que se consiguen, en definitiva se llevan de vuelta para afuera, ¿no? O sea, es una de las cosas. El factor altamente ideológico que tiene la rendición de cuentas, ¿no? Porque... Vos sabés, Federico, a veces uno quiere salir de los grandes temas, de lo macro. No, ¿sabés qué? Salir del eslogan, ¿no? Pero... esto que dijo el presidente de los Maya Oro es un proyecto para los Maya Oro. Claro. Llamémosle de la manera que quiera. Sí. Pero es un proyecto efectivamente que tiene la concentración de la riqueza un pilar fundamental. Exacto. Una cosa, cuando hablamos, ¿cuál es el contexto en el que se presenta este proyecto de rendición de cuentas? En un formidable crecimiento del tamaño de nuestra economía, del PBI. Formidable. Se calcula que en este periodo va a haber un crecimiento del PBI de un 8 y pico por ciento, un casi 9%. Si vos decís, los salarios en el mejor de los casos terminarían recuperando hacia el final del periodo, vos decís, ¿quién se llevó? Exacto, ¿dónde quedó eso? Porque ese 8, casi 9%, son casi 6.000 millones de dólares, ¿no? Sí. Y entonces a los salarios no les fue nada, pero entonces, ¿quién se llevó eso? ¿Y cómo eso se relaciona con el aumento de las cuentas de más de $250.000 en el depósito bancario? Claro, es bastante claro. ¿No? Y en un marco y un contexto además en donde, por ejemplo, el padrón universitario crece,
en donde de algún modo las necesidades sociales están presentes. El otro día el ministro del Mides decía de que bueno, de que la demanda había bajado, sin embargo las ollas dicen de que se mantiene, que algunas no recurren al servicio del Estado porque bueno, están en barrios que de algún modo reciben otras colaboraciones. Pero si te pones a pensar en definitiva a la pregunta que íbamos, ¿cómo afecta la rendición de cuentas, verdad? El presupuesto y la rendición de cuentas a los uruguayos en general son menos becas de estudio, menos horas de profesores, menos alojamientos, menos descentralización hacia menos el interior, alimentación, o sea... Ahí es interesante porque, digo, respecto de los recursos para la Universidad de la República, fue uno de los centros del debate, en la medida además que no solo no se le incrementaban los fondos, los recursos a la Universidad de la República, sino que se le quitaban. En la propuesta del Poder Ejecutivo estaba la derogación progresiva del adicional del Fondo de Fondo de Solidaridad, que significaban unos 15 millones de dólares para el presupuesto de la universidad, con los que se financian becas, se financia infraestructura en el interior, la descentralización y el acceso de aquellos 8.000 nuevos universitarios, por primera vez universitarios, ¿no? Que durante los gobiernos del Frente se generaron, digamos. Sí, claro. Bueno, todo eso estaba sobre esa base, ¿no? De una universidad que te presencia en el Descentralizada, interior, claro. descentralizada. Con más de 90 carreras en el interior. Y un financiamiento de becas que permitían que los sectores populares pudieran por primera vez ingresar a la universidad. Claro que sí. En ese sentido, la discusión estuvo bueno, en la Cámara de Diputados, digamos, el artículo que significaba la derogación del adicional del Fondo de Solidaridad no salió, más allá de que hay algunos que insisten que en el Senado se va a volver a tratar. Pero efectivamente, en ese contexto de crecimiento económico no se le daban los recursos a la universidad necesarios. La universidad pedía 45 millones de dólares, no se le daba nada y encima se le quitaba. Exacto. Entonces, eso también habla de un proyecto de país, ¿no? Eso lo dice claramente. Igualdo, porque, a ver, dale. Sigo, me entusiasma. No, para la investigación, ¿no? Nosotros, en términos de relación con el PBI, tenemos un bajísimo aporte, una bajísima inversión en la investigación. Eso habla de la otra parte de la rendición de cuentas. ¿Qué país proyectas? Exacto. ¿No? ¿Qué país? Y lo ato con algo que vos decías. Ahí como entre gallo y medianoche aparecieron créditos presupuestales en el presupuesto del MIDE para alimentación, ¿no? Y una cifra bastante importante. Y vos decís, ¿y entonces en qué país estás pensando? Donde se sigan enriqueciendo unos muy pocos y donde vos tengas que aportar a la alimentación porque las personas no van a tener capacidad de alimentación. ¿Por qué pones un crédito presupuestal para alimentación en un contexto de un país que va a seguir creciendo? Es porque el derrame no llega. Claro. ¿No? Entonces vos decís, tengo que tener algún peso para aportar a la olla, entonces vamos a seguir con la olla, ¿me entendés? Ese es el modelo de país que en definitiva se está transmitiendo a través de esto, y vuelvo a la importancia de la rendición de cuentas. Pero además cuando manejaba el tema de lo ideológico, o sea, también en la rendición de cuentas, que pareciera que no tiene nada que ver, pero en última instancia son cosas que aparecen, también se discutió la ley de medios. Sí, sea, que es una cuestión altamente concentradora nuevamente, y en donde de algún modo los esfuerzos que se habían hecho era justamente para democratizar el acceso a las señales, ¿no? O sea, redistribuyéndolas, generando, marcos de competencia para poder acceder a ellas. Sin embargo, una de las grandes pretensiones que trajo el gobierno fue derogarla. Hubo resistencia por parte de la coalición. Pero se logró el artículo 56, que es bien importante, que es el corazón de esa cuestión. Abriendo el mercado, ¿no? Para, los cable operadores. Claro. Y quitándole un negocio que es central a la empresa pública Antel, es central para... con la conceptualización de lo que es Antel como instrumento de desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido también hace parte del modelo. Porque esto es esto de la ley de medios, junto con otras disposiciones que a veces vienen en la rendición de cuentas, también tiene que ver con la modificación del Estado, ¿no?
a veces no tienen un contenido económico Sí, determinado, literal. no hay un crédito Sí, presupuestario claro. que se pelea o no, pero también modifica el Estado. Nosotros en la intervención hacíamos mención, los argentinos hablan de una como una teoría, digamos, que es la de las puertas giratorias, ¿no? Hay gente que entra al Estado, lo modifica y después se va a hacer negocio al sector privado. Claro. Deja preparado el Estado, ¿no? Para sus intereses. Quizá eso explique por qué hay tantos empresarios hoy en día vinculados a la Por política ejemplo, también, ¿no? sí, claro, claramente. Pero Entonces, en general todos los gobiernos blancos y colorados, bueno, principalmente blancos, Colorado fue en el 90, porque los anteriores no nos acordamos, porque fue por el 50 y pico, el Partido éramos muy Nacional. jóvenes. Claro, pero bueno, en definitiva, y ahora nuevamente. Lo que yo veo de este gobierno, que hay un plan, tienen un plan estratégico que lo vienen cumpliendo a rajatabla. ¿Tá? Porque, digo, en definitiva, también hay como una cortina de humo por el tema, por ejemplo, este último ley de medios, que yo estoy convencido que ellos lo que les interesaba era el artículo que modificaron, el resto no. Entonces tiraron todo arriba de la mesa y muchos creen como decir, bueno, pero la ley de medios no la modificaron. No la modificaron en su generalidad. Pero lo que ellos querían, negocio, sí. Pero lo que ellos querían, sí. Y a ver, y el presidente de Antel, hoy, Grumende, a ver, ¿quién es? Hagamos la historia de quién es, de dónde viene, con todo lo que vos recién terminás diciendo del plan estratégico, ¿tá? De que son empresarios que estaban en otras empresas, que son las competidoras permanentemente de Antel, y que hoy, chau, se metieron adentro y chau, y lograron lo que ellos quisieron. Ahora, esa es parte del herrerismo. Yo sí viví, creo que todos los que estamos acá, más allá de las edades, en los 90. Con crecimiento económico. Exacto. Y si bien hoy el presidente Luis Lacalle, Pou. no sé cuánto va, yo creo que el director de la orquesta es el papá. Y hay otros más que están Dice ahí. que los frutos no caen muy lejos. No, vos sabés que es bien interesante eso, ¿no? Porque hay otra dimensión, ¿no? De la disputa, digamos, económica, en qué rubro, bueno. Pero hay otra dimensión que es esto de la modificación del Estado. Yo tomé como ejemplo, había un proyecto de artículo que luego se retiró, aunque se dice que va a ser una disposición que se va a sacar por decreto, que era el artículo 194 originalmente en el proyecto de rendición de cuentas. Ese artículo 194 lo que establecía era un grupo de trabajo integrado por el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Ambiente que iba a analizar, digamos, la calificación de organismos genéticamente modificados o no de los nuevos eventos que se realizaran por las nuevas técnicas que hay para modificaciones genéticas. Y entonces nosotros preguntamos cuando vino el Ministerio de Ganadería, ¿qué sentido tiene este artículo? No, es para agregarle mayor institucionalidad. Mayor institucionalidad porque estas situaciones se analizaban durante los gobiernos del Frente Amplio en lo que se llama el Gabinete de Bioseguridad, que lo integraban 6 ministerios, más los organismos de investigación, etc. Una institucionalidad fuerte para definir esas cosas. Ellos lo que hacían en ese artículo 194, establecieron claramente un espacio mucho más reducido, con 2 ministerios y con la posibilidad de integrar expertos del sector privado que quedaba, digamos, la convocatoria de esos expertos quedaba al arbitrio de la Dirección de Bioseguridad del Ministerio, de la Dirección General de Bioseguridad del Ministerio. Pero después, anteriormente había habido una resolución del Ministerio que había determinado que el criterio para las aplicaciones de agroquímicos quedaba librado a la libertad responsable. Entonces, vos atás las dos cosas y vos decís, se está abriendo un paraíso agronómico de venir acá, hacer agronegocio, dale a los recursos naturales como ¿no? Y no flexibilizamos los controles. Entonces, en eso tiene que ver esto que decíamos de la modificación del Estado, ¿no? El Estado en su expresión normativa. Sí. ¿No? Lo modifica eso y después hace negocio y ya está. Entonces, digo, es bien interesante también analizar este otro costado de la cosa. Bien, estamos conversando con el diputado Ubaldo Aita del Frente Amplio por Canelones, una charla que lo que pretende hacer es acercar un poco más a la ciudadanía lo que es la rendición de cuentas, sus variados aspectos, como nos está contando Ubaldo, pero bueno, tenemos que hacer una pausa. Vino de
Así que bueno, muchas actividades en torno a la concientización de lo que significa, obviamente, un poco de lo que tú hablabas, de los recursos naturales, ¿verdad? Porque justamente una de las cosas que acá más se está manifestando es esa agresión poco prudente hacia un ecosistema muy delicado como es el Río de la Plata, y que bueno, que se pretende mediante obra privada, hacer algo que estaba previsto que con otra solución más económica, como era el embalse en Casupá, se solucionara, pero bueno, lo multiplicamos por unas cuantas veces al proyecto del agua. ¿Qué opinión tenés al respecto de FOSE? Bueno, de esto que plantea FOSE. Naturalmente, esto es un centro de nuestra batalla en la actualidad, en el futuro, porque el recurso agua es una cuestión fundamental. La calidad del agua en el Uruguay siempre fue orgullo, y por lo que han transmitido particularmente los compañeros de FOSE, este es un proyecto que en realidad tiene mucha dificultad en términos de la calidad del agua más allá de las cuestiones de la privatización y eso. Sí. Pero la calidad del agua ¿no? Sí. Ahora se había hablado de que hay un problema que durante 2 meses por lo menos en el año la salinidad del agua no puede modificarse, y entonces ¿qué solución le han encontrado? Es mezclar con el agua proveniente de aguas corrientes, lo que daría una calidad del agua bajísima. Claro. Y entonces en esos términos hay una primera luz roja que se enciende. Carece de muchos informes técnicos. Por eso, además. Pero también hay un informe técnico de la propia OCE, donde califica que la calidad del agua que se estaría suministrando no es potable. Entonces, ese creo que es un plano para debatir y para construir acuerdos a nivel de la ciudadanía para que esto nosotros en una entrevista que cuando dedicamos un programa entero a este tema, que tuvimos distintas voces, tuvimos la voz de un ingeniero, ¿cómo era que se llamaba? Panario. Daniel Panario. Daniel Panario. Y él hacía hincapié, inclusive, en una solución, o sea, entre otras cosas, hacía mucho hincapié en lo que era que era mucho más fácil recuperar el río Santa Lucía que entrar en definitiva a un proyecto de tal envergadura. Claro, sí. O sea, yo el otro día escuchaba, creo que es el compañero presidente de FOSE, que decía que en una nueva entrevista que habían tenido a nivel del Poder Ejecutivo, le habían planteado como solución esta otra de mezclar, por lo cual se afectaba la calidad del agua de aguas corrientes proveniente de la planta de aguas corrientes. Entonces teníamos un lío aumentado, ¿verdad? Es que a mí me da la sensación de que ellos en el camino tiran una idea y la empiezan a desarrollar y después se empiezan a dar cuenta de los problemas y bueno, y ahí es donde empiezan como a retroceder, ¿no? Porque a su vez, compete al interior. La Junta Departamental de Florida declara de interés departamental el proyecto de Casupá. En el mismo departamento de San José, la intendenta declara como playa natural donde se va a emplazar. Entonces digo, hay una contradicción en los gobiernos departamentales que son del mismo palo con el gobierno nacional en muchos aspectos y pujas internas, me da la sensación. Como un capricho también de sacar adelante lo privado, ¿no? Yo, uno creo que en el análisis completo de la situación política, yo creo que el gobierno tiene una base social que lo viene apurando, ¿no? Bastante, con una base social, intensidad. Una base social muy poderosa, pero muy pequeña. Pequeña, pero muy poderosa, que lo viene apurando intensidad. Sin duda, ¿no? que sí. Y entonces ahí hace poco hubo un pronunciamiento de los sectores empresariales en el sentido de manifestando su alegría porque el gobierno había retomado la agenda, y ahí en ese marco entra la reforma a la seguridad social. Creo que este tipo de proyectos también seguramente, la modificación a la ley de medios, etcétera. Es decir, hay una base social que está apurando para que el proyecto, digamos, se redondee y el gobierno, bueno, sigue ahí, ¿no? Nosotros ahora, a fin de programa, vamos a estar hablando con Nicolás Villar, que es el edil de Maldonado, uno de los ediles de Maldonado por el Frente Amplio, que justamente va a hablar de un proyecto de Marina Beach, que es un proyecto que lo que pretende es emplazar unas 26 viviendas en una costa y, o sea, por lo tanto eso no tiene ningún tipo de estudio, ni parangón, ni autorización legal. Sin embargo, la Junta lo aprobó. O sea, y por muchos caminos están yendo por lo mismo, ¿no? O sea,
presentando cosas que no tienen estudios de factibilidad. Como el proyecto estudios Más de Colonia, medioambientales, sobre lo que hablábamos en Tacuarembó, de la fábrica que pretendía producir hidrógeno verde. Son situaciones muy jodidas todas. Y yo creo que esto es bien importante, estar alerta a eso. El problema de los recursos naturales es un asunto que hoy está a escala planetaria, ¿no? El otro día escuchaba una cifra ahí que solo el 0,08% del agua dulce disponible en el mundo, de toda la cantidad de agua del planeta, solo es agua dulce disponible el 0,08%. Y eso, el 31% de ese 0,08% está en América Latina. Y particularmente nosotros tenemos ahí el acuífero guaraní, que es una cosa formidable. Y entonces, y en realidad, nosotros estamos en un proceso, digamos, de crecimiento económico, primarizada la economía, donde gran parte de lo que exportás es agua, ¿no? ¿No? Porque vos a través de los granos, de los árboles, los eucaliptos chupan abundante agua. Pero ni que hablar. Y el procesamiento de la madera para la celulosa es formidable, el consumo de agua. Entonces, yo creo que en esto de los recursos naturales, bueno, les comentaba fuera del aire que la cuestión del campo natural, nosotros venimos perdiendo superficie de campo natural ahora actualmente en un entorno de un 30%, y esos son elementos que no solo son base de una producción de calidad. Por ejemplo, la ganadería en el Uruguay se hace mayoritariamente sobre campo natural, y eso es lo que le da una calidad particular, pero además los servicios ecosistémicos que genera el campo natural en materia de mejora del agua, de biodiversidad. Entonces, la cuestión de los recursos naturales, yo debo decir que para mí las políticas de Estado es una cosa medio compleja ahí, porque el Estado también es parte del conflicto de clases, así que es bastante complejo, pero debería pensarse en esas cuestiones, ¿no? Claro. En la defensa de los recursos naturales, porque va a haber además, a escala planetaria, una búsqueda de esos recursos, que ponen en tensión muchas cosas, ¿no? Y entonces, en ese sentido uno piensa, bueno, si se pudiera ir a cuestiones, digamos, con esta calidad de políticas públicas que fueran amplias en términos de respaldo político, a veces hay que pensar capaz que uno se encierra en algunos conceptos, y habría que pensar en más políticas de sociedad que políticas de Estado, ¿no? Sí, porque el tema del campo natural, como vos lo venías planteando, también tiene mucho que ver con el tema de la basura que generamos, de qué políticas tenemos para los distintos lugares sobre recolección, reducción, residuos, reciclaje. Sí. Digo, porque el territorio es uno, claro. y conjuga todo eso. Las políticas uno no tiene que ir solamente a las políticas sobre recursos naturales, no tenés que ir solamente a cómo conservar lo que tenés, ¿no? Sino a cómo regenerar lo que perdiste, ¿no? Ahora está en discusión ese concepto de políticas regenerativas, ¿no? En términos de recursos naturales. Y bueno, yo creo que conversando con ustedes, ¿no? Uno piensa, más que políticas de Estado, uno tendría que ir a eso de políticas de sociedad, políticas de pueblo, que uno pudiera decir, el respaldo está en la base social que exacto, eso tenga. Que el mismo pueblo lo demanda, sí. ¿no? La organización del pueblo sea la que lo demanda. Porque la perspectiva planetaria, el tema de los recursos naturales va a ser un elemento muy pero complicado. Creo que también, desde el propio Estado también debería ayudar a que el pueblo demande. Sí. El tema es que también de esta política es hacer la tuya, defendete vos, ese núcleo. Digo porque también yo quiero atar también un poco lo que decía Federico, lo que venís planteando vos, lo que viene llevando el Estado, y también los espejos que tenemos acá en Latinoamérica. Entonces, a este gobierno, sí o no, vamos a elecciones, pero le quedan 2 años. 2 años y medio, ponele, pero 2 años como de gestión firme, 2 años, porque ya el último mes ya entramos en la carrera de las elecciones. Pumba. Ahora, tenemos como ejemplo lo que pasó en Argentina con Macri. Y Macri, bien claro, también ese poder social empresarial que pasó en Argentina, que también estaba con Macri,
que le faltó tiempo, que tenía que ver en los planes que el gobierno tenía, apretar el acelerador. Y acá, en definitiva, si bien es cierto el tema de la pandemia, ayudó también que el Estado, porque también se jugó, hay cosas que son reales y otras que también lo usan como escudo para justificar medidas que tomó el propio gobierno. Pero ahora decía, defender el campo, defender políticas de Estado, que esto y que lo otro. También algunos productores, que muchos, la tierra en manos de quién está. Entonces, porque muchos argentinos vinieron acá, a argentinos y muchos otros empresarios, a plantar en desmedro de otros productores nativos de acá que también fueron perdiendo. Hace no mucho estuve leyendo la dificultad que tuvimos con los apicultores. Entonces, también que es un núcleo y el Estado ¿qué hace con los apicultores? Porque también el problema es que es algo complicado porque tiene que ver con los agrotóxicos que usan para las plantaciones, que también las abejas, en definitiva, todo ese tipo de cosas que se harían naturales. ¿Cómo se revierte eso si del propio Estado es la ley del más fuerte? O el que al Estado le deja... Cuando digo el Estado, capaz que no es el Estado, es el gobierno, ¿no? Que está llevando las políticas adelante por intermedio de los instrumentos del Estado. Juan, yo cuando decía política de sociedad, algo así, debe haber fuerzas políticas que conduzcan eso también. Nosotros tenemos determinada concepción que compartimos. Debe haber fuerzas políticas que conduzcan. Y yo creo que el Frente Amplio tiene que tener una particular atención sobre estas modificaciones que se vienen dando. Sí. Ubaldo, nos quedan 5 minutos y lo que me gustaría es que, como se hacen en los debates, se le entreguen a usted los últimos 5 minutos para que se dirija a la población. La opinión pública. Un resumen entonces de lo que hemos estado hablando. ¿Cómo podrías expresarlo? A ver. Federico, y de lo que hemos estado hablando y de la rendición de cuentas en particular. Nosotros en nuestra intervención decíamos, porque algún integrante de la oposición habló de desorganización conceptual del Frente Amplio. Entonces, en eso del debate nosotros le contestábamos diciendo, para mitigar la desorganización conceptual que se nos endilga, nosotros vamos a utilizar un concepto. Y el concepto central de la intervención es una rendición de cuentas absolutamente funcional a un modelo de país que es concentrador en la riqueza, concentrador de la riqueza producida por todo el uruguayo y excluyente en términos sociales. Claramente. Vamos a los 92 a los 90 de una sociedad de ganadores y perdedores, el mercado te deja afuera, no serví. Vamos arriba, ¿no? En todo caso te daremos alguna política pobre, o alguna política social pobre para pobres, te daremos algo de alimentación, vas a tener que... La conservación de la mano de obra. Que también, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí el concepto central es ese, ¿no? Una rendición, un presupuesto y una rendición de cuentas que son funcionales a un modelo de país que se maneja... Yo creo que esto el compañero Lesker lo manejaba muy bien, ¿no? Es decir, lo caracterizaba como concentrador brutalmente en lo que tiene que ver con la distribución de la riqueza y excluyente en lo social. Bueno, deja afuera el que te legitima es el mercado, si no, no servís. Volvimos a esa política después de los años que el Frente Amplio fue... que yo creo que el Frente Amplio lo que tuvo fundamentalmente un modelo de crecimiento económico con distribución del ingreso e inclusión social. Pública. ¿No? E inclusión social. Y los instrumentos, la inversión pública era un instrumento fundamental. Ese instrumento, en esta rendición de cuentas, ese instrumento que también redistribuye la riqueza, porque es plata para educación para los sectores populares, porque es plata para la salud para los sectores populares, porque es más universidad en el interior, ese proyecto, que es la forma de redistribuir la inversión pública, acá no existe. Y un vaciamiento de las empresas públicas con un rol motor que tuvieron en Pero por cierto, que era parte del modelo del Frente Amplio, es cierto. Claro. Las empresas públicas como motores de desarrollo, yo digo, como motores de desarrollo también, pero fundamentalmente hay que calificarlas como democratizadores en términos de los servicios y los bienes públicos del acceso, del acceso, ¿no? Antel, Antel llegó prácticamente el 85% de los hogares uruguayos, ¿no? UTE para 99,9%. Entonces, si hubiese estado en otras manos, seguramente esas no eran las cifras. Y entonces, yo lo que creo es que estamos en una situación, sí,
estamos en una situación donde enfrentar este modelo es fundamental y generar perspectiva para que lo que seguramente va a ser así, Juan, de volver a tener el gobierno del Frente Amplio, generar también una perspectiva para el Frente Amplio que tiene que ver con el cuidado de estas cosas, ¿no? Es decir, asumiendo autocríticamente que tuvimos cosas muy buenas, pero que también tuvimos insuficiencias, errores, ver cómo en esa perspectiva de un país desarrollado, pero en términos democráticos en todos sus planos, ¿no? En lo económico, en lo social. Eso es la verdadera democracia, como la entendemos nosotros, ¿no? Esa democracia que es construcción de igualdad y libertad de manera dialéctica, ¿no? Claro. Lo que pasa es que actualmente este gobierno es un mandatario de las clases hegemónicas que son las verdaderas dueñas del país. Sí, sí, es así. Por eso yo decía, esa base social que lo está apurando. Exacto. Bien, ha sido un placer conversar contigo, Ubaldo. La verdad que los tiempos en radio, vos sabés que son muy cortos. Nos gustaría tener un programa de 10 horas y tenerte las 10 horas, porque tenés mucho conocimiento para volcar. Yo de verdad les agradezco, y hay, bueno, después podemos ver en alguna otra oportunidad los temas legislativos, creo que algunas iniciativas ahí que estamos manejando. Con gusto. Ayudado siempre por compañeros, ¿no? que de un lado y del otro aparece ahí. Y podemos hacer una instancia de esas, porque ¿cómo no? Que es bien Con muchísimo gusto. Porque la verdad el objetivo del programa es traer justamente esos temas del interior, que a veces Canelones queda como en un limbo, ¿no? Pero forma parte indudablemente del interior, y ponerlo sobre la mesa, porque son algunos temas que después la gran prensa no se encarga de amplificar, y están pasando muchas cosas interesantes en el interior. Yo creo que Juan tocaba un tema ahí y que particularmente llega a Canelones, que es esto de la producción familiar. Sí. Nosotros en la intervención volcábamos ahí, de un año al otro en el Uruguay, salieron del concepto y del instrumento producción familiar unas 300.000 hectáreas. Es un montón. Y es un montón de unidades productivas Sí. familiares. Y ahí, y yo insisto, eso es la estructura productiva y social de la alimentación en el Uruguay. Entonces podemos hablar cuando tenemos largo y tendido para hablar con el diputado Ubaldo ahí.